Hola chicos, ¿cómo están? Espero que bien y adaptándose ya a su nuevo sistema de estudios, ¿verdad? Espero que estén leyendo y vamos a comenzar hoy con el tema de las clases virtuales, ¿sí? Vamos a dedicarnos un poquitito a hacer una lectura acerca de lo que sería generalidades de músculos. Esta clase no va a ser para profundizar sobre un músculo en particular, ya que cada uno de estos se va a estudiar con su determinado sistema u órgano. Muy bien, empecemos. El sistema muscular. De principio, lo importante que hay que reconocer del sistema muscular es una palabra. Y esta es contracción. Los músculos son órganos dotados de la propiedad de contraerse. Según nuestro material, vamos a dividirlos en dos tipos. Uno de ellos son los músculos rojos, estriados o los voluntarios de toda la vida. También le llamamos esqueléticos generalmente. Y el otro grupo muscular va a ser el denominado blanco, ¿sí?, liso o involuntario. En nuestro material se clasifican de esa manera, ¿sí?, en dos grupos, los lisos y los estriados. Pero también vamos a ver que en otros materiales se menciona otro grupo muscular, ¿sí? En otros materiales, en nuestros propios materiales anexos, se menciona otro grupo muscular que es el cardíaco, que es más o menos una mezcla entre ambos, ya que se forma por fibras musculares estriadas, pero estas no se disponen en la ubicación espacial como la que se encuentra en el músculo esquelético. Entonces nosotros vamos a dedicarnos prácticamente y en exclusiva a lo que va a ser los músculos estriados esqueléticos, ¿no? Como les digo, la palabra fundamental aquí es contracción. ¿Qué es lo que es la contracción? La contracción es la disminución en la longitud total del músculo, ¿sí?, a ser estudiado. Todos estos músculos o todas las fibras musculares que componen un músculo, vamos a ver después la disposición que adoptan estas fibras, la disposición anatómica que va a ir tomando cada una de las fibras musculares, se ubican de una forma en la que van acercándose o se alejan en ángulo de lo que sería la longitud total del músculo. Eso quiere decir que se van poniendo más de costadito o más en forma de largo, así en forma paralela al eje mayor del músculo, por lo cual cuando se produce la orden o se envía la orden desde el sistema nervioso central a través de las fibras motoras del sistema nervioso, el músculo va a disminuir su longitud. Les decimos voluntarios, ¿sí?, pero muchas de sus acciones son automáticas, ¿sí? Va a haber muchísimos músculos que estén supeditados a la acción de un reflejo de arco, por ejemplo, que después vamos a estudiar, que es un tipo de contracción, un tipo de acción muscular en donde no entra el sistema nervioso central, por decirlo así, ¿sí? Directamente entra un complejo sistema de uniones nerviosas en donde la información se maneja directamente desde receptores, desde el músculo a la columna vertebral y directamente de nuevo al músculo. Entonces estos no van a ser voluntarios, pero también están formados por fibras, o sea, están hechos por fibras musculares estriadas. Entonces, reviendo, ¿verdad? El músculo es un órgano especializado, muy especializado, que está formado por miles de células, cuya función principal, cuya función básica y principal es la de disminuir su longitud. Eso quiere decir que si juntamos todas las células que van a conformar un músculo y disminuimos la longitud de todas estas células, la longitud total, ¿sí?, del músculo va a disminuir cuando éste se estimule. Entonces, la contracción es la función principal de lo que es el tejido muscular. En esta siguiente imagen podemos entonces evaluar la disposición en la que se encuentran las células, ¿sí? Vamos a ver que aquí, por ejemplo, en el músculo estriado, tenemos a las fibras musculares ubicadas en una disposición paralela unas con otras, y estas a su vez en su estructura interna forman estrías, por lo cual al microscopio, después van a ver en esto, se evalúan de esa forma, se describen de esa manera, ¿sí?
En cambio, la musculatura lisa, o sea, la musculatura blanca, lisa o involuntaria, que particularmente forma parte de casi todos los órganos huecos del cuerpo, tiene una estructura diferente, ¿sí? Están formadas por células únicas, fusiformes, ubicadas en forma aleatoria y no presentan la disposición estriada como la que vemos en el músculo esquelético. Muy bien, hablemos un poquito sobre lo que sería la configuración externa de lo que es los músculos. En nuestro material habla o describe a este órgano como con dos partes principales, ¿sí? A la macroscopía, por supuesto. Y estas son una parte gruesa, ¿sí? O roja, y al tacto es blanda. Y una parte que va a ser blanca, dura y generalmente se ubica en los extremos del órgano. Esta parte del medio, o la parte roja y blandita y más grande, más voluminosa, se va a llamar vientre, ¿sí? O cuerpo del músculo. Y los extremos que van a conformar lo que serían los tendones o los sitios de inserción del músculo, se van a llamar o denominar porción tendinosa, ¿sí? Entonces, la porción del medio, la grande, blanda, ¿sí? La roja, gruesa, como dice nuestro material, se va a llamar vientre o cuerpo del músculo. Y los extremos, porción tendinosa, ¿sí? En el Rouvier, los músculos se clasifican en largos, anchos y cortos, ¿sí? Tenemos aquí, por ejemplo, un músculo largo. Acá tenemos otro músculo largo, ¿sí? Un músculo ancho, ¿sí? Y otros músculos cortos que, por ejemplo, se ven en las palmas de las manos. Existe además una categoría de músculos formados por fascículos o por pequeños grupos musculares que son curvilinos. Por ejemplo, como los que se ubican alrededor de la boca y los ojos. Aquí tenemos un ejemplo de esto. La mayoría de los músculos suelen ser simples. Eso quiere decir que tienen un solo cuerpo o vientre y dos sitios de inserción diferentes. En algunas ocasiones los músculos son compuestos, ¿sí? Y van a estar divididos en la mitad de su vientre por un tendón intermedio. Estos, por ejemplo, se van a llamar digástricos o poligástricos. ¿Está? Y otros diferentes, por ejemplo, van a ser estos que vemos aquí. El músculo bíceps braquial tiene un vientre o un tendón en un extremo y su vientre se divide en dos cabezas. Por supuesto, va a tener dos sitios de inserción diferentes en uno de los extremos y uno solo en el otro. Entonces va a tener dos cabezas, por lo cual se va a llamar bíceps. En la cara posterior del brazo, por supuesto, está el tríceps. Quiere decir entonces que va a tener tres cabezas con un origen único que luego se va a dividir en su extremo en las determinadas cabezas que vaya a tener cada uno de estos músculos. Así, los nombres de los músculos generalmente indican alguna característica de su morfología o función. Por ejemplo, señalar la forma, el trapecio, el romboide o el recto interno. Algunos se refieren a la localización, por ejemplo en el tibial posterior. Algunos se refieren a la cantidad de vientre que tiene el músculo, por ejemplo el digástrico. En algunos o en otros se menciona la acción del músculo, por ejemplo en el músculo elevador de la escápula o en el extensor común de los dedos. Y en otros se menciona, por ejemplo, la acción, así nombrándose, por ejemplo, al pronador, al músculo pronador. Sobre la inserción de los músculos. Para poder cumplir su función, estos músculos, estos órganos, deben de estar fijos a ciertos lugares y de ahí extenderse a otros, contrayéndose así, produciendo una acción sobre las articulaciones o sobre el cuerpo de lo que sería desde el cuerpo humano. Entonces, produciendo así un movimiento o acción útil, ¿no?
Entonces, los músculos generalmente se insertan mediante sus tendones. Digo generalmente porque hay veces que los tendones son muy cortos y da la impresión de que se insertan directamente sobre una superficie lisa en forma de fibras musculares, ¿sí? O sea que vamos a tener, por ejemplo, algunos músculos en donde no vamos a ver probablemente el tendón de inserción o el tendón de origen. E inclusive algunos de nuestros músculos se insertan directamente sobre la piel o por dentro de la piel, por supuesto, perdiéndose así la diferenciación entre lo que sería un vientre y un tendón, por ejemplo. Entonces, la superficie de inserción de los músculos pueden ser óseas, o sea, de hueso, pueden ser inserciones cartilaginosas o rodeando a una articulación para poder estabilizarla. Algunos de ellos se insertan en la fascia, que vamos a ver después qué es lo que es la fascia, y desde ahí a su respectivo sitio de origen o a su sitio terminal. Otros músculos inclusive se insertan dentro de órganos o a órganos, como el globo ocular, por ejemplo, y vuelvo a decir lo de la inserción en la piel, ¿sí? Los músculos que van a formar parte de los músculos de la expresión y la mímica son muy particulares por sus sitios de inserción, ya que estos se dan particularmente bajo la superficie de la piel y directamente en forma de fibras musculares. Las inserciones de los músculos realizadas ya sea por tendón o por fibras musculares se van a dividir en fijas y móviles. Eso quiere decir que uno de los extremos del músculo va a mantenerse en su posición, o sea, va a quedarse fijo, y el otro extremo, al producirse la contracción, se va a mover. Eso se conoce también como inserción de origen, que generalmente es el lugar que es fijo, e inserción terminal, que es el sitio de inserción que va a ser móvil. Por ejemplo, acá tenemos un ejemplo en donde tenemos un bíceps braquial cuyas dos cabezas están insertas en la cintura escapular, una de estas en la escápula, en una tuberosidad supraglenoidea, y la otra también en la escápula, pero en otro sitio, ¿sí? Vamos a ver después en la apófisis coracoides. Teniéndose como punto fijo ambas inserciones en el omóplato, el punto móvil sería la inserción en el antebrazo. Entonces se va a producir la flexión del antebrazo sobre el brazo. En realidad, estas denominaciones, así como fijas y móviles, tienen un valor relativo y cambiante. ¿Por qué? Porque en muchos músculos la inserción fija se puede transformar en inserción móvil y la inserción móvil se puede transformar en inserción fija. Eso quiere decir, por ejemplo, que si cambiamos esta posición o la posición de fijo a la escápula, la inserción de la escápula, y nos vamos, por ejemplo, a hacer unas flexiones de brazos, unas colgadas, ¿sí? Una barra para subir una barra, el músculo bíceps también actúa flexionando el antebrazo sobre el brazo, pero el punto fijo va a ser el antebrazo y lo que se va a mover va a ser el torso a través de su inserción en la cintura escapular. O inclusive ambos extremos permanecen fijos. Entonces, si los dos extremos van a estar fijos, el músculo lo que hace es estabilizar, por ejemplo, esa unión, ¿no? O una articulación, por ejemplo, si en ambos extremos de la articulación este músculo está fijo ahí, no deja que se mueva, estos van a fortalecer a lo que sería la estabilidad de la articulación o de la unión entre estos dos huesos. Entonces vuelvo a repetir, las palabras claves aquí hablando de la inserción de los músculos van a ser origen, inserción, como le decimos nosotros, origen a la inserción fija, e inserción a la inserción terminal o móvil, ¿sí? Entonces, al describir los músculos, cuando tengamos que hacer las prácticas, vamos a poder ver que
estos dos extremos de este músculo en particular y de los demás van a tener un sitio de inserción de origen, un sitio de inserción terminal o un sitio de inserción fijo y otro móvil que se puede ir cambiando de acuerdo a la función que esté cumpliendo en ese momento ese músculo. Muy bien, vamos a hablar un poquito acerca de lo que es la textura de los músculos, de la textura del cuerpo muscular y de los tendones, ¿sí? Bien, la longitud de las fibras musculares o carnosas y las relaciones que éstas van a tener con sus tendones se van a establecer según la dirección de inserción que tengan estas fibras con cada uno de los tendones. Aquí, por ejemplo, vemos que, como pasa en general, las fibras musculares siguen la longitud o siguen a los tendones, siguen la longitud del eje mayor del músculo, en este caso. Y aquí, por ejemplo, vemos que las fibras ocupan una dirección oblicua. Esto es, en este caso, por ejemplo, las fibras musculares van a insertarse en forma oblicua, o sea, inclinada, en ambas caras del tendón. Lo pueden evidenciar acá, ¿no? O sea, acá fibras oblicuas que salen de ambas caras del tendón. Esto es un músculo peniforme, ¿sí? Dirección oblicua. Peniforme. Peniforme es con forma de pluma. En el siguiente ejemplo, aquí al lado, por ejemplo, vemos que también tenemos fibras oblicuas que no siguen el eje longitudinal del músculo, pero solamente están insertas en una de las caras de cada tendón, ¿sí? Aquí están las dos caras, aquí está en una sola cara. Este tipo de músculo se llama semipeniforme, porque es la mitad, ¿no? ¿Sí? Peniforme, semipeniforme. Y estos otros, de donde aquí vemos que es peniforme, ¿sí? De aquí salen todo en forma oblicua, pero cuando llegan al otro tendón convergen todos, ¿sí? No es que se insertan en forma peniforme en el otro tendón. En un tendón se insertan en forma peniforme, aquí salen todo en forma oblicua, y al otro lado llegan en forma convergente. Esto se llama músculo pseudopeniforme, ¿sí? Esto es peniforme, porque salen de las dos caras en forma oblicua. Esto es semipeniforme, porque solo sale de una cara. Y esto es pseudopeniforme, porque sale en forma peniforme de uno de los tendones y llega en forma convergente sobre el otro tendón. Bueno, ¿para qué es lo que sirve eso? ¿Qué importancia es lo que tiene? Ahí está. La longitud de las fibras musculares, ¿sí? Y la diferencia en la textura del cuerpo muscular, eso es de la inserción, de si va a ser recta o oblicua, va a resultar de la adaptación del músculo a su función. Eso quiere decir del trabajo que va a cumplir. Esto va a servir para cumplir un trabajo y este tipo de músculos para cumplir otro trabajo. Y en general se rigen por dos leyes, ¿sí? Un músculo que produce gran desplazamiento, ¿sí? Pero una tracción débil, o sea, un músculo que se contrae mucho pero de poca potencia, está formado por fibras largas y paralelas. Y un músculo que produce una tracción fuerte pero un desplazamiento débil, eso quiere decir un músculo potente pero que se contrae muy poquito, va a estar formado por fibras oblicuas, ¿sí? Entonces, las fibras largas y longitudinales para aquellos músculos que son de poca potencia pero de larga contracción, ¿sí? De mayor distancia de contracción. Y aquellos músculos que son de alta potencia pero con longitud de contracción menor van a ser con fibras oblicuas. Eso
no es estático, no es definitorio de cada músculo, por ejemplo. Hay veces que los sitios de inserción o la forma, la textura muscular es diferente o es particular para un músculo en específico. Pero esto puede cambiar. ¿Cómo puede cambiar? Entrenándole al músculo, ¿sí? El ejercicio físico, el trabajo forzado de un músculo particularmente de un grupo muscular particular va a cambiar la textura muscular. ¿Por qué? Porque el propio músculo se va a estar adaptando al trabajo que va a realizar, ¿sí? O sea, esto no es estático. Y por último quería comentar un poco acerca de lo que habla nuestro material de la textura de los tendones. Los tendones van a carecer de la función contráctil de la fibra muscular, pero van a ser los que transmitan la fuerza, ¿sí? Entonces, el músculo desarrolla contracción, fuerza y potencia muscular, y los tendones van a ser los que transmitan esta fuerza a los sitios de inserción. Entonces, también vamos a tener esa diferenciación entre las inserciones oblicuas o longitudinales, igual a la fibra muscular, ¿sí? No siempre las fibras que conforman el tendón van a seguir un recorrido longitudinal al eje mayor, o un recorrido paralelo al eje mayor del músculo. Y por lo tanto, nuestro material clasifica los tendones en cortos, planos, largos y cilíndricos. Los tendones cortos y planos tienen fibras tendinosas que son paralelas entre sí y siguen la dirección general del músculo, por ejemplo. Volviendo a este ejemplo otra vez. Entonces, los tendones que son cortos y planos van a seguir el eje longitudinal del músculo, ¿sí? Pero los tendones largos y cilíndricos no. Los tendones largos y cilíndricos se observan en general en aquellos músculos de alta potencia, ¿sí? O que van a transmitir más fuerza. Entonces, su disposición en la forma de su textura va a adquirir cierto tipo helicoidal, una forma así cilíndrica, pero tipo de resorte, por decirlo así. Después vamos a ver lo que es una helicoide, es una hélice helicoidal, pero tipo de resorte. ¿Para qué? Para que al producirse la contracción, la distensión de ese tendón o el estiramiento de ese tendón no produzca daño sobre el mismo. Como ya dije anteriormente, los tendones largos y cilíndricos van a ser los que se relacionen más a músculos de alta potencia. Por lo que si es un tendón débil, al contraerse el músculo, este puede romperse. Entonces, esa disposición helicoidal o de resorte le provee al tendón de una capacidad de estirarse levemente y de amortiguar la contracción, y por lo tanto producirse esta sin pérdida ni daño para el tendón. Bueno, por último vamos a hablar un poquitito acerca de lo que son las fascias, ¿sí? Acá tenemos una sección transversal de un músculo completo, ¿sí? Vamos a explicar primero, esto se va a ver mejor en lo que es la parte de histología posteriormente, pero para que entiendan esto necesito que tengan bien claro la definición de lo que es una fibra muscular. Un conjunto de fibras musculares se llama fascículo, y juntando todos los fascículos musculares se forma el músculo, ¿sí? Primero es una fibra muscular, un fascículo muscular, y juntando todos los fascículos vamos a formar el músculo. Cada una de las células, ¿sí?, va a estar rodeada por un pequeño tejido conectivo que se llama endomisio. Posteriormente, cada fascículo muscular va a estar rodeado de algo que se llama perimisio, ¿sí? Es otra vaina o otro forro de ese fascículo muscular, ¿sí? Va a rodearle a todo ese grupito de células. Y por último, a todo lo que sería ya el músculo, o a la parte más externa del músculo,
vamos a tener lo que se llama epimicio. ¿Sí? Como acá podemos observar, es una vaina colágena más gruesa. ¿Sí? Y dependiendo de sobre qué músculo vamos a ir a hablar, va a estar más engrosado este epimicio o va a ser más laxo. ¿Sí? Bueno, muy bien. Entonces, todos los músculos tienen una fascia. Tienen un epimicio y tienen también una fascia que en algunos de ellos es muy difícil separar uno de otro. La fascia se puede dividir en dos tipos. Una fascia propiamente dicha o fascia de revestimiento, que es el tejido conectivo grueso, fibroso, que va a rodear a todos los músculos y va a separar los planos superficiales de los profundos, ¿sí? No es una parte intrínseca del músculo, no está sellada al músculo. Acá podemos ver cómo se despega inclusive de ese grupo muscular, ¿sí? Pero tiene una íntima relación con él. ¿Por qué? Bueno, y si se contrae este músculo, por ejemplo, y este músculo está pegado a la piel se va a arrugar, ¿verdad? Excluyendo a todos esos músculos de la expresión facial o de la mímica, en donde sí necesitamos que que la piel se arrugue para expresar nuestras emociones. En la pierna, por ejemplo, no va a hacer falta que cuando se contraiga el glúteo se arrugue la piel del glúteo, ¿sí? O que cuando se contraiga el cuádriceps se arrugue la piel de la cara anterior del muslo. Eso no pasa porque hay una división entre lo que es el plano profundo y el plano superficial, y esta fascia de revestimiento provee de esa superficie para que el músculo se pueda deslizar fácilmente sobre el mismo, ¿sí? En ciertos lugares, como dije antes, la fascia está más intrínsecamente relacionada con el músculo y le provee de una cobertura, de una cobertura rígida, como si fuera una media elástica, por decirlo así. Como si fuera una red que le comprime al músculo y no le deja deformarse. ¿Por qué? Porque hay una patología también que se llama hernia muscular, en donde justamente esa aponeurosis de revestimiento, esa fascia, se rompe. Entonces, al producirse la contracción, las fibras musculares hernian a través de ese orificio, ¿sí? Entonces, de nuevo, quiero que entiendan que el principal revestimiento de la fascia en algunos músculos no se puede diferenciar del epimicio, ¿sí? No se puede distinguir, no se puede separar del epimicio. Y otra vez, a su vez, los principales fascículos musculares o las principales, los vientres o las principales divisiones del propio músculo van a estar surcados a su vez por dependencias de la fascia de revestimiento. Eso quiere decir que en cada músculo vamos a tener tabiques, ¿sí? Tabiques profundos. Y esos tabiques van a ser prolongaciones de ese tejido conectivo que forma la fascia, ¿sí? Así entonces la fascia de revestimiento cubre todo el cuerpo en forma más o menos continua y con frecuencia recibe diferentes nombres según el lugar donde se va a encontrar, que vamos a estudiar según el sitio anatómico que estemos viendo, ¿no? Pero tenemos que saber entonces que la principal diferencia de esta fascia que vimos ahora, que es la fascia de recubrimiento, con la otra fascia que es la aponeurosis, es que la aponeurosis es un tendón muy ancho y finito, ¿sí? Habíamos visto anteriormente que el tendón puede ser corto, ancho, largo y cilíndrico, ¿sí? Bueno, en ese tendón ancho hay uno particularmente en donde es muy aplanado y muy finito. Entonces, todos esos músculos planos que terminen muy finos y cambien después a un tendón aplanado y fino y este se inserte después, se llama aponeurosis o fascia de inserción, ¿sí? Tenemos entonces dos tipos de fascia, una fascia de recubrimiento o de revestimiento y una fascia de inserción que también se llama aponeurosis. Y con eso terminamos lo que sería la parte de generalidades de músculos. Muchas gracias por la atención y lean.